Esta cuarta conferencia que vamos a tener hoy, podríamos llamarla En un mundo roto y descorazonado. Si la anterior era un corazón, decíamos que estaba insatisfecho, que estaba con inquietud, este corazón resulta que estamos en un mundo que por otro lado está como muy desvencijado, muy roto. La Escritura nos dice que Dios al principio colocó al hombre en el paraíso. Aquella escena yo creo que tuvo que ser realmente fantástica. El ser humano, hombre y mujer recién creados, rezumando, por así decir, como el aroma de las manos de Dios y colocados en el jardín del Edén. Dios había diseñado al hombre un lugar de ensueño para él, que era la tierra. En medio del inmenso cosmos y en medio de una tribu de estrellas y planetas, otro planeta más, pequeñito, eso sí, dentro de la inmensidad del universo, apenas una cabeza de alfiler. Pero qué maravillas había puesto Dios en ese planeta. Ninguno se le podía comparar. Había agua en abundancia, y con el agua la vida. Una vida potentísima que se mostraba por doquier, árboles, océanos, animales, peces, aves, y como verdadero rey de la creación, el ser humano, hombre y mujer. Uno no se cansa de admirarlo. La Escritura lo resume en una frase que se repite a lo largo del texto como una especie de melodía o de sinfonía. Vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno. Aquel Dios que se encontraba solo hasta entonces, decidió crear el universo para hacer partícipes de su existencia a otros muchos seres. Primero hizo las cosas, por fin hizo al que había de dominarlas, el hombre. Y dijo Dios, hagamos hoy al hombre a semejanza nuestra, a imagen nuestra. Y vio el Señor que las cosas eran buenas. Aleluya. Esto dice el texto sagrado. Como dice el Papa Francisco en la encíclica tan bonita, ¿verdad? Laudato Si, dice él al pie de la letra, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. Admiramos la hermosura de la creación y del hombre y la mujer recién creados para disfrutarla en completa armonía con Dios, consigo mismos y con la naturaleza. Es lo que refleja el Salmo 103. El ser humano, contemplando la creación, no puede menos de exclamar, bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Hasta aquí, palabras del Papa. Esa creación, ¿verdad?, recién salida de las manos de Dios, es una transparencia maravillosa de su bondad, de su fuerza, de su suavidad. Es como el espejo, yo diría, del Creador. Contemplándola, San Juan de la Cruz no pudo menos de escribir estos versos. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Para calar la magnificencia y la hermosura de la creación se precisan los ojos y el corazón de un niño. Y niño era, en cierto sentido, el hombre recién creado por las manos de Dios, porque Dios crea al hombre, como sabéis, en amistad con él. Es como un niño, todo una limpieza de corazón. Mientras fue niño en su espíritu, la creación entera como que reía en sus manos. Milenios y siglos más tarde aparecería otro niño, un niño que era italiano, se llamaba Francisco de Asís. Era un místico y un peregrino, escribe el Papa Francisco, que vivía
con complicidad y en simplicidad, con una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. Lo dice esto el Papa en esta encíclica que os diga de Laudato Si. Francisco de Asís es el hombre de la creación. Siente que la creación ríe en sus manos porque la sabe tratar. La grandeza de la creación se complementa también con la obra del hombre. Dios es tan bueno que ha hecho las cosas, pero también al hombre quiere que participe en esa creación. Y el hombre ha hecho también obras muy bonitas, porque Dios le encanta que el hombre trabaje con él. Desde el principio le ha encomendado una tarea que le permitiría desarrollar todas las cualidades que él le había dado. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar, dominad las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra, les dice Dios a los primeros padres. A lo largo de los siglos, el hombre ha ido cumpliendo este mandato del Creador. Ha encauzado el agua, ha aprendido a volar con los aviones, ha aprendido a nadar con los barcos, ha creado el fuego para calentarse, la luz para alumbrarse al llegar a la noche. Como dice bellamente uno de los himnos que tenemos los sacerdotes en el oficio divino, y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Todo esto es verdad. Contemplamos con admiración la belleza de nuestro mundo y las proezas alcanzadas por la inteligencia humana a lo largo de la historia. Son preciosas. Hemos hecho catedrales, hemos construido grandes puentes, hemos hecho rascacielos. Pero también constatamos con tristeza que este mundo que habitamos, tan bonito por un lado, está herido por contradicciones que causan destrucción y muerte. Vemos la vida y el amor ahogados muchas veces por la violencia y el egoísmo. Los pobres oprimidos por los poderosos, tristeza, soledad, depredación masiva del planeta. Todo esto es también una triste realidad y está ahí. Hoy vivimos en un mundo roto en buena parte y descorazonado. Un mundo con inmensos desafíos de todo tipo, desafíos económicos, desafíos sociales, desafíos climáticos. Sobre nuestro planeta azul camina un hombre a menudo desencantado, lleno de miedos por lo que se le puede venir encima. Todo esto se refleja en muchas de nuestras películas, en la literatura, en la música. Presentan algunos el fin del mundo como la destrucción de la raza humana. En este mundo roto y desencantado, muchos hombres se sienten morir como que se asfixian. Entonces nos preguntamos, ¿qué ha pasado? El mundo tan bonito que Dios crea y este mundo roto que tenemos, ¿qué ha pasado? Y de nuevo aquí la palabra de Dios en la Escritura nos da la explicación. En aquel mundo tan bello y armonioso, un día se produjo una tragedia realmente tremenda. Bastante más que el reciente incendio de la Catedral de París. Fue un verdadero cataclismo. El libro del Génesis nos habla de ella en el capítulo 3. Esa tragedia ha sido como la contramelodía del universo. En el mismo paraíso, al comienzo de la historia humana, es cuando se produce la tragedia. Dios había creado al hombre libre. Es el único ser del cosmos en todo el firmamento, el único ser a quien se le había dado aquella cualidad, la libertad. Nadie sino él la poseía. Y el hombre, viéndose tan hermoso y a la vez acosado por el espíritu del mal, sucumbe a la tentación. ¿Y cuál fue la tentación? Pues, ¿por qué ha de ser Dios solamente Él? ¿Por qué no voy a poder serlo yo? Es la gran tentación del paraíso, a la cual sucumbe el primer hombre. Le ataca el enemigo diciendo,
¿por qué no comes de estos árboles? Y dice, el Señor nos ha mandado que no comamos del árbol del bien y del mal que está en el paraíso. Y viene el engaño tremendo. Os ha dicho eso porque sabe muy bien que si coméis de ese árbol vais a ser lo mismo que él. Y entonces ese deseo, pues yo quiero ser Dios, de ahí vino la tragedia. El hombre no se contentó con ser lo que realmente era, una criatura maravillosa, pero una simple criatura. Quiso ser como Dios y se quemó. Se había consumado la rebelión del paraíso. Y con esa rebelión del hombre contra Dios, todos los puentes quedaron dinamitados. Como dice muy bien el Papa Francisco en esa encíclica que estamos comentando de vez en cuando, el Laudato Si, dice un párrafo realmente que no tiene desperdicio. Dice, los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 3 relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la tierra. Según la Biblia, las 3 relaciones vitales se han roto, no solo externamente, sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Hasta aquí el Papa. Y aquí está la raíz de lo que estamos ahora viviendo y padeciendo. Un mundo que hace agua por los 4 costados, un mundo roto y casi desesperado. Es el pecado del hombre quien fundamentalmente lo produce. El pecado es una actitud contraria al bien del hombre. En realidad, dice Santo Tomás, que la única forma posible de ofender a Dios es que el hombre obre contra su propio bien. No nos gusta esta palabra de pecado. El hombre moderno siempre intenta camuflarla, desvirtuarla, pero la realidad está ahí, lo queramos o no lo queramos, te guste o te disguste. La inmensa mayoría de los sufrimientos de la humanidad los está produciendo el propio hombre. Es la verdad. A vez en cuando hay un terremoto, hay un tsunami, pero el gran sufrimiento de la humanidad lo producimos nosotros, el hombre. Son muchas las caras que ofrece el pecado. Todas ellas acaban siempre destilando dolor y sufrimiento. Por eso el pecado es lo más rompedor que hay. Rompe la fraternidad, rompe la verdad, rompe la alegría, lo rompe todo. No hay por dónde agarrarlo. Es el culpable de más del 90%, yo diría, y me quedo corto, del sufrimiento de la humanidad. Es como un vino avinagrado, un veneno que del individuo pasa a la sociedad y de esta al ambiente, dejándolo polucionado, enrarecido. Lo tremendo es que, sin que apenas nos demos cuenta, y esto es lo peligroso, quedamos como anestesiados, las personas, los países y la humanidad quedan como anestesiados. Entonces no caen en la cuenta de que ese es la verdadera raíz del mal y del sufrimiento. Hay que, por tanto, deshonrar al pecado. Es preciso declararle una guerra sin cuartel. Llamémosle por su verdadero nombre. Nada de palabras ambiguas. Un descuido, una falta, una equivocación, tuvo un error. Lo que ha hecho de nuestro mundo un lugar roto en 1000 pedazos, desvencijado y viejo, ha sido el enfrentamiento con Dios, el apartarnos conscientemente de Él. Dicho en otras palabras, con palabras de la Biblia, querer ser como Dios. Este es el gran error que ha tenido la humanidad. Entonces diréis, ¿no hay remedio? Si pasáramos a nuestro planeta azul por una sesión de rayos X,
veríamos con estupor que el pecado es la principal causa del deterioro, de la desazón y del sufrimiento del mundo. ¿Y entonces qué? Nos preguntamos, ¿es que ya no tenemos remedio? ¿Este mundo está irremisiblemente perdido? Hubo un momento en el decurso de los siglos en que el mismo Dios se hizo esta pregunta. Dios, que había creado el mundo pues con tanta ilusión, con tanto cariño, y ahora ¿cómo lo encontraba? Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, describe así la encarnación de Dios. Dice, ver y considerar las tres personas divinas, cómo miran toda la haz y redondez de la tierra, y todas las gentes en tanta ceguedad, y cómo mueren y descienden al infierno. Dios ha contemplado este mundo roto y dolorido como ahora lo contemplamos nosotros. ¿Cuál fue la reacción que tuvo Dios? El escritor Nico Kazantzakis, premio Nobel de Literatura, en una de sus novelas, al ver un mundo roto, se pregunta, si Cristo volviera hoy, ¿qué pensáis, dice él, que llevaría sobre sus hombros? ¿Llevaría una cruz? Os digo que no. Llevaría, dice él, una lata de petróleo, como diciendo aquí se arrasa todo. San Ignacio opina de otro modo que Kazantzakis. ¿Cuál fue la reacción de Dios ante este mundo roto y dolorido? Pues lo dice él preciosamente. Dios dijo en aquel momento, hagamos redención del género humano. Dios mira al mundo con misericordia y amor. Lo ve roto, lo ve desvencijado, pero lo ama. Donde solo se encontraba desamor, Dios va a poner amor. Puso luz en la tiniebla, plantó semillas de esperanza donde solamente había vacío y desencanto. Hagamos nosotros hoy lo mismo que Dios, que su actitud de compasión y de cercanía sea también la nuestra. Cierto que un mundo hermoso y bello se encuentra hoy atravesado por negros nubarrones. Existe maldad en nuestro mundo, nada más tienes que abrir la televisión, esa ventana que da al mundo. Pero junto a ella, aunque haga menos ruido, hay también una gran esperanza. Hay maldad, sí, pero hay una gran esperanza. Hay hombres y mujeres solitarios y enormemente generosos, que no meten ruido, que no les hacen una interview en un plató de televisión, pero ahí están, dando luz, ofreciendo con su vida alegría y gozo de vivir. Todos conocemos algunas de estas personas. Son las que han ido venciendo poco a poco, pues qué sé yo, la indiferencia hacia los demás, el mirar para otro lado, el sentirse dueños de otros. Tú estás llamado a ser una de esas personas. El ser humano siempre se ha encontrado ante la misma alternativa. Ante ti, dice Dios, yo pongo dos caminos, el camino del bien, el camino del mal. Escoge. Optando libremente por Dios, el hombre consigue su felicidad. Rechazándolo, se encamina a su ruina. Cada uno se juega el éxito o el fracaso de su existencia. Y el plan de Dios está muy claro. Es un plan de amor ya desde la creación del mundo. Y este propósito de amor continúa implacable su camino. Nada ni nadie podrá deshacer y hacer que retroceda este plan que Dios se ha puesto. Es un plan que no se detiene, que avanza a través de los siglos y de mil dificultades y obstáculos, pero ese plan sigue adelante. Ha entrado en el mundo un fermento que lo va a transformar todo. Un fermento que produce una nueva humanidad, da origen a un hombre nuevo. Y ese fermento tiene un nombre concreto. Se llama Cristo resucitado, vencedor en toda la línea del pecado y de la muerte. Ese fermento está hoy en nuestro mundo desvencijado y roto, y es lo que nos llena de esperanza.
En medio de una creación que gime y que sufre, inmersos en un mundo roto y despedazado por el pecado, dejémonos nosotros alcanzar por ese fermento que da vida, que tiene la vitalidad de producir hombres nuevos. Francisco de Asís, precisamente, es uno de esos hombres nuevos. En él Cristo fabricó un hombre maravilloso. Nadie como el poverelo de Asís ha sabido tratar la creación con aquel cariño, aquella delicadeza y aquella ternura con que la trataba. Y yo diría que el hermano de Francisco de Asís, que es el hombre nuevo, el hombre que se ha dejado fermentar por Cristo, la creación como que reía en sus manos. Al finalizar esta charla, podemos otear el recorrido que hemos realizado. De un mundo y de una humanidad hermosa y recién estrenada, hemos pasado a otro mundo sin armonía, roto e insolidario. Afortunadamente hemos caído en la cuenta, y no es poco, de por qué se ha producido este cambio tan descorazonador. Hemos constatado, y lo estamos constatando cada día, que apartarse de Dios solamente acarrea al ser humano desdichas y males, y a la creación abuso y violencia. Uno se acuerda aquí de la frase que pronunció el capitán Hans en el famoso juicio de Nuremberg en el que fue condenado. Decía él: nos apartamos de Dios y ahora estamos sufriendo las consecuencias. La humanidad del siglo XXI enfrenta todo un desafío: retornar el hombre al paraíso, de donde nunca debió de salir. Esta humanidad tan dolorida tiene que tener bien claro que solo Cristo es el Salvador del mundo. Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios, queridos amigos, no es intrascendente. El hombre necesita a Dios. En estar o no estar junto a Él, la humanidad se está jugando su destino. Pero me pregunto con inquietud, ¿será la humanidad capaz de comprenderlo? Solo con una guerra sin cuartel a todo aquello que nos deteriora como hombres y como hijos de Dios, dicho de otra manera, el pecado del que hemos hablado, solamente así el hombre será capaz de restaurarse a sí mismo y también restaurar el universo. Este universo que es, en la cosmovisión de Teilhard de Chardin, va camino, dice él, de una cristificación cada vez más profunda. Necesitamos por ello imperiosamente ese corazón de niño del que se hablaba al comienzo, como el de Francisco de Asís y otros muchos santos. Y se lo vamos a pedir a Dios con una oración, que es una oración de deseo. Señor, danos un corazón de niño para poder ver la creación tal como salió de tus manos, para poder ver con esa claridad de que el apartarnos de ti es lo que conduce al sufrimiento y al deterioro y a la desesperación, en resumidas cuentas. Y por eso termino esta conferencia con una oración al Señor. ¿Qué te diera, Señor, porque me dieras un limpio corazón como de niño, alegre y transparente como el agua, sencillo y luminoso como un cirio? Que yo tuviera un corazón de pobre de verdad, sin ambiciones, abierto sin remedio a la ternura, rico solo en amor y en ilusiones. Amén, quisiera yo que te dijera el corazón de niño que me dieras, y el mismo amén lo transformara, y al asomarse a él, a ti te vieran. Disponible, cercano y sonriente, como una florecita campesina que se deja pisar y no devuelve sino aroma de amor a quien la pisa. Un corazón, Señor, que adivinara tu corazón presente en cada cosa, y en el frío y en la noche te cantara, igual que por mi estrella y por mi rosa. Si el Señor nos concede, y se lo pedimos, un corazón así,
yo os aseguro que el mundo será mucho más bonito y Dios, diríamos, no tendría que arrepentirse de haber creado una humanidad que luego se deteriora, porque metiendo ese fermento que es Cristo, esta humanidad sale a flote mucho más hermosa todavía de lo que fue creada. Pues bien, que esto nos llene de esperanza para seguir luchando por este reino de Jesús, que en el fondo está ahí, en lograr que Cristo sea verdadero fermento no solo de las personas, de las sociedades, de las ciudades, de todo el mundo. Pues es lo que podemos pedir al Señor y se lo pedimos desde este momento con esa pequeña oración con la que he querido terminar.